Hola a todos, gente linda del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí estoy emocionado de estar nuevamente con ustedes, porque hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y prepárense porque hoy toca drama. Hoy, 27 de agosto de 2025, nos encontramos con una noticia que ha sacudido las redes, las revistas del corazón, y básicamente el mundo del espectáculo turco. Y es que el título lo dice todo, la impactante noticia de Özge Serkan sorprende a todos. Y vaya si sorprende. Para quienes no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, Özge y Serkan, bueno, eran una de las parejas más queridas, más admiradas, más perfectas. Al menos, eso era lo que creíamos. Desde el principio, desde que se conocieron en el rodaje de Amor Eterno, su química era palpable. Se miraban, se hablaban, era algo que trascendía la pantalla. Todos los fans soñábamos con que esa magia también existiera en la vida real. Y, ¡oh sorpresa! Funcionó. Empezaron a salir, posaban juntos en eventos, publicaban fotos en Instagram, eran la envidia de todos. Parecían la pareja ideal, guapos, exitosos, talentosos y, sobre todo, enamorados. Recuerdo perfectamente cuando anunciaron su compromiso. Fue como si el mundo se detuviera. Las redes sociales explotaron con felicitaciones, fotos de la pareja, especulaciones sobre la boda. Todo un acontecimiento. La boda, por cierto, fue un cuento de hadas. Un evento de ensueño con miles de invitados, vestidos espectaculares, fuegos artificiales. Era como si estuviéramos viendo una película. Y claro, todo el mundo pensaba, estos dos, juntos para siempre. La ceremonia, transmitida en exclusiva por una cadena de televisión nacional, fue seguida por millones de personas, quienes no se cansaban de admirar la belleza de la pareja y la fastuosidad del evento. La novia, radiante con un vestido diseñado por un famoso diseñador turco, y el novio, impecable en un elegante traje, parecían salidos de una revista de moda. La felicidad se respiraba en el ambiente y los asistentes, entre los que se encontraban celebridades de todo el mundo, no dejaban de brindar por la felicidad de los recién casados. Durante los siguientes años, continuaron siendo la pareja estrella. Protagonizaban nuevas series, ganaban premios, salían en portadas. Todo era perfecto. Y por supuesto, no faltaban los rumores de embarazo, las fotos de vacaciones románticas, las muestras constantes de cariño. Todo era perfecto. ¿O no? Cada aparición pública era un evento, cada entrevista una oportunidad para alabar el amor que se profesaban. Los fans, ávidos de noticias, seguían cada paso de la pareja, convirtiéndolos en los reyes y reinas del espectáculo turco. La imagen que proyectaban era impecable, una imagen de estabilidad, de amor verdadero, de éxito continuo. Pero amigos, como en toda historia, hay un lado oscuro, un secreto, algo que no se ve a simple vista. Y en este caso, ese secreto ha salido a la luz. Y vaya que ha salido a la luz. Porque como dice el dicho, la verdad siempre sale a flote. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer hace unos meses. Fotos de Serkan con otras mujeres, rumores de peleas en el set, comentarios en redes sociales. Cosas que en un principio, se ignoraban o se atribuían a simples chismes de la farándula. Pero con el tiempo los rumores se hicieron más fuertes, las fuentes más fiables, y la tensión entre la pareja se hizo evidente. La distancia entre Özge y Serkan se hacía notar en sus apariciones públicas, en sus entrevistas. Ya no se miraban como antes, la chispa se había apagado, y la sonrisa forzada se notaba a leguas. Los fans, los más observadores, comenzaron a notar el cambio, a cuestionar la solidez de la relación. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de análisis, de teorías sobre lo que podría estar sucediendo. Luego, la noticia. La noticia bomba. Las fuentes más cercanas a la pareja confirmaron lo que muchos temían, se habían separado. No solo eso, sino que los motivos de la separación eran, digamos, complicados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque la prensa turca, como es costumbre, no tardó en investigar y sacar a relucir todo tipo de información. Los medios de comunicación se volcaron sobre la noticia, analizando cada detalle, buscando testimonios, rastreando pistas.
Los paparazzi como buitres acechaban a la pareja, buscando la foto definitiva, la prueba irrefutable. Según los rumores más extendidos, la causa principal de la ruptura sería una infidelidad. Y no se trata de una infidelidad cualquiera, sino de una infidelidad con alguien muy cercano a la pareja. Al parecer, Serkan habría tenido una relación con la mejor amiga de Özge. Increíble, ¿verdad? ¿Pueden imaginar el impacto de esa noticia? Una traición de esa magnitud es devastadora. La amiga, una conocida actriz y modelo, había sido durante años un pilar en la vida de Özge, una confidente, una hermana. Juntas habían compartido alegrías, tristezas, éxitos y fracasos. La idea de que esa persona, en la que Özge confiaba ciegamente, la hubiera traicionado de esa manera, es simplemente inimaginable. Pero la cosa no queda ahí. Las investigaciones periodísticas han revelado más detalles. Al parecer, la relación entre Serkan y la amiga de Özge habría comenzado hace tiempo, mucho antes de que la situación se volviera insostenible. Incluso se habla de encuentros secretos, mensajes comprometedores y un sinfín de pruebas que demuestran la gravedad de la situación. Los reportes indican que los encuentros clandestinos se habrían extendido durante meses, en lugares discretos y con extremas precauciones para evitar ser descubiertos. Los mensajes filtrados a la prensa por fuentes anónimas revelan una relación apasionada y llena de promesas. Se habla de viajes juntos, de escapadas románticas, de planes de futuro que ahora parecen una cruel ironía. ¿Y qué hay de Özge? ¿Cómo ha reaccionado a todo esto? Pues según las fuentes, ha sido un momento muy duro para ella. Ha estado destrozada, con el corazón roto, sintiendo la traición de dos personas en las que confiaba ciegamente. Ha buscado refugio en su familia, en sus amigos más cercanos, y se ha mantenido alejada de los medios. Imaginen el dolor, perder al amor de tu vida, y además descubrir que te ha engañado con tu mejor amiga. Es una pesadilla. Se dice que Özge, al enterarse de la infidelidad, sufrió un shock emocional que la obligó a buscar ayuda profesional. Los amigos y familiares, devastados por la situación, han intentado rodearla de cariño y apoyo, pero la herida es profunda, y la cicatriz difícil de sanar. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Özge, de muestras de cariño, de solidaridad. Los fans, conmovidos por la situación, han mostrado su total apoyo a la actriz, enviando mensajes de aliento y deseando su pronta recuperación. Pero, ¿qué pasa con Serkan? ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. Se ha mantenido en silencio, refugiado en su trabajo, evitando a la prensa y a los fans. Algunos dicen que está arrepentido, que está sufriendo las consecuencias de sus actos. Otros, que no le importa, que está feliz con su nueva relación. La verdad, solo la saben ellos. Los rumores indican que Serkan, atormentado por la culpa, ha intentado comunicarse con Özge, pero ella se ha negado a responder sus llamadas y mensajes. Se dice que el actor, consciente del daño que ha causado, se ha recluido en su casa, evitando el contacto con el mundo exterior. Y por supuesto, ¿qué pasa con la amiga de Özge? ¿Cómo ha gestionado todo esto? Pues también se ha mantenido en silencio. No ha hecho ninguna declaración, no ha emitido ningún comentario. Parece que está intentando pasar desapercibida, evitar el escrutinio público y dejar que el tiempo cure las heridas. ¿Pero creen que eso es posible? ¿Creen que podrá escapar del juicio público? La actriz, consciente de la gravedad de la situación, ha cancelado sus compromisos profesionales, evitando cualquier aparición pública. Se dice que está recibiendo asesoramiento legal y que está preparando una estrategia para afrontar la tormenta mediática. La amiga, antes idolatrada, ahora se ha convertido en el blanco de críticas y reproches. Las redes sociales se han llenado de comentarios negativos, de insultos, de acusaciones. El juicio público implacable ha dictado su veredicto. Pero amigos, como en toda historia, hay más aristas. Los rumores también apuntan a que la relación entre Özge y Serkan ya no era tan idílica como parecía. Que existían problemas de comunicación, diferencias irreconciliables y una creciente falta de confianza. Incluso se habla de que la fama y el éxito habrían pasado factura a la pareja, generando envidias, celos y tensiones. Se rumorea que las agendas apretadas de ambos, los compromisos laborales, las giras y la constante exposición mediática habrían erosionado la relación, generando un distanciamiento emocional.
Se habla de discusiones frecuentes, de desacuerdos en relación a sus carreras, de ambiciones encontradas. Algunos incluso sugieren que la infidelidad de Serkan podría ser una consecuencia, y no la causa, de la ruptura. En cualquier caso, lo cierto es que la noticia de la separación de Özge y Serkan ha conmocionado al mundo del espectáculo. Y no solo por la ruptura en sí, sino por las circunstancias en las que se ha producido. La traición, el engaño o la infidelidad son ingredientes perfectos para un drama de telenovela. Y por supuesto, la historia no ha hecho más que empezar. La prensa turca ávida de noticias seguirá investigando, desenterrando nuevos detalles, entrevistando a testigos, analizando cada movimiento de los protagonistas. Los fans, divididos entre la compasión y la indignación, han especulando, comentando, compartiendo sus opiniones en las redes sociales. En los próximos días, seguramente veremos más detalles, más declaraciones, más rumores. La prensa turca seguirá investigando, los fans seguirán especulando, y la historia de Özge y Serkan seguirá dando mucho de qué hablar. ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán la felicidad por separado? ¿Perdonará Özge la traición? ¿Se atreverán los involucrados a romper el silencio? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, las especulaciones se multiplican. Se rumorea que Serkan y la amiga de Özge podrían estar planeando hacer pública su relación, desafiando así el escrutinio público. Se dice que Özge por su parte está pensando en iniciar acciones legales contra ambos, buscando una compensación por el daño moral causado. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las novedades y seguir de cerca esta apasionante historia. Y por supuesto comentar. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Serkan y la amiga de Özge tienen alguna justificación? ¿Creen que Özge podrá rehacer su vida? ¿Cuál es su pronóstico para el futuro de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que la fama corrompe? ¿Es posible reconstruir la confianza después de una traición de esta magnitud? ¿Deberían los famosos ser más cautelosos con sus acciones, dado que están constantemente bajo la lupa? La discusión está abierta y sus opiniones son muy valiosas. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la impactante noticia de Özge y Serkan, analizando los detalles, los rumores y las posibles consecuencias. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. He tratado de abordar el tema con la mayor objetividad posible, presentándoles la información disponible y los diferentes puntos de vista. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde compartiré más detalles sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden que el mundo del espectáculo es un mar de sorpresas, y que las historias más increíbles a veces se esconden detrás de las sonrisas y el glamour. Hasta la próxima.